Una vez más, Señor, venimos a ti, Dios Santo, aleluya, pidiéndote, Padre amado, que nos glorifiques, Señor, y bendigas, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, Señor, para estar tomando participación esta noche en la enseñanza de tu palabra. Usa, Dios mío, hermano Mario, Padre Santo, como tú sabes hacerlo. Usa también, Señor, a mi iglesia, Padre Santo. Usa, Dios Santo, hermano, Padre, que tu palabra, Señor, que ellos han preparado para nosotros, Dios mío, sea de bendición. Queremos gozarnos, Padre Santo, de esta enseñanza. Queremos, Señor, Dios mío, que tu gloria, Padre, sea sobre cada uno de mis hermanos. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios mío, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, bendiciones. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Pues como ven, ya el Señor ha levantado nuevos maestros, ¿verdad? Y es una bendición poder ver nuevos maestros aquí que nos van a dar la enseñanza. Gloria Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, el poder de Jesús sobre la naturaleza. Santo, aleluya. Seguimos con los milagros de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo Jesús le da paz a sus seguidores, no solo en las tormentas de la naturaleza, sino también en las tormentas de la vida. Sí, amén. Así es. Así. Y vamos a estar mirando 3 puntos. Santo, aleluya. El primer punto se titula Jesús calma una tormenta, y ese punto nos va a estar trayendo el hermano Mario. El segundo punto es Jesús anda sobre el mar, y ese nos va a estar trayendo nuestro hermano Ernesto. El tercer punto lo voy a traer yo, que se llama Jesús rescata a Pedro. Santo, aleluya. El versículo clave se va a encontrar en Mateo 8:27, y dice así, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Bendito Jesús. Como les dije, vamos a estar estudiando los milagros de Jesús, y aquí vamos a poder ver el poder divino de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza. Bendito Dios. Todos enfrentamos tormentas que pondrán a prueba nuestra fe, Sí. y hoy vamos a ver 2 milagros en los que Jesús mostró su poder sobre las fuerzas del mundo. Vamos a ver cómo Jesús calma una tormenta y cuando Jesús camina sobre el mar. Bendito Jesús. Aleluya. Y con esto le voy a dar el lugar a nuestro hermano Mario, que nos va a traer nuestro primer punto. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Bueno eres, Santo. Aleluya. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Así sea. Primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad, Gloria a Dios. también a nuestra hermana Daisy, nuestro pastor, que, bueno, pues nos encaminó a estos retos, y Aleluya. todos tenemos deseos de aprender, y bueno, pues yo soy uno de esos, Gloria a Dios. y pues vamos a empezar. Gloria a Jesús. Sí, como ya el hermano Trini dio la introducción, ¿verdad? El primer punto mío es Jesús calma una tormenta. Gloria a Dios. Y bueno, los versículos que les voy a estar leyendo se encuentran en el capítulo 8, versos 23 y 27. De Mateo. Sí, Mateo. Perdón, hermano. Gloria a Dios. Y Aleluya. la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca,
pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Bendito Rey, aleluya. Gloria a Bueno, Dios. pues aquí empezamos, hermanos, y miramos que para Jesús no hay nada imposible. Hasta los vientos y el mar le obedecen, ¿verdad? Amén, aleluya. Y para entender un poquito mejor esto, para tener un panorama más amplio de dónde ocurrieron estos sucesos, que acabo de leer en la Biblia. Miren que en esos tiempos la navegación era una forma común de transporte, de transportarse, de cruzar el mar de Galilea o lago de Genesaret, el cual tiene 13 metros de ancho o diámetro, por decirlo de alguna manera. Se encuentra en medio de una cuenca rodeada de colinas y valles, a través de los cuales sopla el viento, lo cual causa que se levanten tormentas repentinas, poniendo en peligro cualquier embarcación o navegación. Este es, hermanos, el lugar donde se llevaron a cabo estos sucesos. Donde se llevaron a cabo estos sucesos que vamos a ver hoy. El verso 23 nos dice: y entrando Jesús a la barca, le siguieron los discípulos, porque ¿por qué o para qué entró Jesús a la barca? Si vemos en el versículo 18, nos dice que se vio rodeado de mucha gente. Se vio rodeado de mucha gente, y es ahí entonces que mandó a sus discípulos cruzar al otro lado. ¿Al otro lado de dónde, hermanos? Del mar de Galilea. Pero ¿qué pasó cuando ellos ya iban navegando mar adentro? La Biblia nos dice, cuando ellos iban navegando tranquilamente, cuando de pronto se levanta una gran tormenta tan fuerte
tan fuerte y tan violenta que sacudía la barca de tal grado que casi le daba vuelta o la volcaba. Así es, hermano. Pero a pesar de todo eso, o de todo esto, vemos que Jesús dormía, hermanos. Amén. Dormía sereno, en paz, tranquilo. Mientras los discípulos luchaban por controlar la barca que se encontraba en medio de la tormenta, miren, hermano, recordemos que los discípulos, algunos eran expertos pescadores, y ellos conocían muy bien este mar, ¿verdad? Acostumbrados a luchar con ciertas tormentas, pero esta tormenta era mucho más violenta y destructiva y destructora, a las que ellos estaban acostumbrados a luchar. Los discípulos, al darse cuenta que no podían luchar por sí mismos o controlar la situación por sus propias fuerzas y su gran conocimiento, no era suficiente para salvarse. Ya cansados de luchar, hermanos, ¿quién no? Ya cansado de luchar, pues hay que ver qué más podemos hacer, ¿verdad? Entonces, por luchar por sus propios medios y cansados de terminar ahogados, se acordaron que Jesús estaba a un lado de ellos durmiendo. Santo, aleluya. Amén, hermanos. Sí, amén. Jesús no tenía preocupación porque Él tenía el control. Amén. ¿Verdad que sí? Amén, hermanos. Santo, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Fue entonces que los discípulos, ya cansados, y el temor a morir ahogados, la Biblia nos dice que vinieron a Jesús que dormía. Dormía sereno, tranquilo. Santo, aleluya. Y despertándole le dijeron: Señor, sálvanos, que vamos a morir. Aquí vemos, hermanos, que los discípulos al verse en medio de tan grande tormenta, vinieron a Jesús y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose Jesús, da una orden al viento y el mar se calma. La Biblia nos dice que hubo una gran bonanza, una gran calma. Santo, Amén. aleluya. Santo, Así es, porque Jesús tenía el control y lo sigue teniendo amén. en cualquier adversidades también de la vida, tormentas o circunstancias. Sí, amén. Todo es seguirle. ¿Ok? Amén. Entonces, sorprendidos los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que solo da una orden y el mar se calma y las fuerzas de la naturaleza callan? Los discípulos conocían, hermanos, a Jesús por sus milagros. Por sus milagros, su poder de sanar enfermos. Pero no conocían a Jesús. No conocían a Jesús sobre su poder de las fuerzas de la naturaleza. Aquel hombre que estaba durmiendo era
Jesús, el Hijo de Dios, que tiene el poder de calmar tormentas, tempestades, sobre todo el poder de la naturaleza, porque para Él no hay nada imposible. Aleluya. Amén. Como vemos, hermanos, los discípulos que siguieron a Jesús eran hombres que creían en Él. Santo, aleluya. Como yo y todos ustedes que seguimos a Jesús porque creemos en Él, porque sabemos y hemos visto el poder de sanar. El poder de sanar de nuestro Señor para hacer milagros de sanación. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando somos bendecidos. Cuando somos bendecidos y pareciera que lo tenemos todo, salud, económicamente bien, pareciera que las aguas están en calma. Sentimos que estamos muy cómodos, que olvidamos quién es nuestro protector, nuestro salvador y nuestro proveedor. Eso en algunas veces, hermanos, sí es verdad que a veces cuando sentimos que lo tenemos todo, que estamos económicamente bien, bueno, a mí a veces me ha pasado que me siento que estoy bien, como que me da hasta pereza de venir a la escuela, quiero ir a la iglesia, ya no, porque me estoy sintiendo bien, pero no es así. Bueno, ¿a cuántos de nosotros, hermanos, como creyentes, que creemos tenerlo, toda la experiencia, y que creemos saberlo todo, que muchas veces en medio de las tormentas creemos poder salir por nosotros, por nuestros propios medios o nuestras propias fuerzas? Nuestras propias fuerzas o conocimientos, y que cuando tenemos el agua ya casi llegando acá por la cintura, ahí estamos ya un poquito también como que estamos bien todavía por ahí, pero no. Bueno, y yo pienso, ¿verdad? Estoy bien cuando lo tengo por la cintura, pero ¿qué pasa si dejo que me llegue hasta el cuello? No. Entonces nos acordamos de nuestro Salvador y clamamos: Jesús, sálvanos. Que no puedo solo. Santo, aleluya. Sálvanos, porque voy a morir. Hermanos, nunca nos olvidemos que en quien hemos puesto nuestra fe y confianza en Él es nuestro Jesús. Santo, aleluya. Nuestro Jesús, Rey, el que descendió de su trono de gloria por amor a salvar a toda la humanidad. Gloria a Dios, Ah, gloria a Jesús, también quiero terminar dejándoles un versículo que se encuentra en
capítulo 11 de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, Señor. Así es, hermanos, que no nos olvidemos también de que Jesús da paz a sus seguidores en medio de las tormentas de la vida. Amén. 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 Yo lo creo. Aleluya. Así es, hermanos, que le doy gracias a Dios nuevamente también por verme permitido poder estar aquí y exponerles en que algo de lo que he estado aprendiendo y quiero seguir más aprendiendo. Amén. Gloria a Dios. Así es que el Señor me los bendiga Amén. y le cedo el tiempo a mi hermano Ernesto.